Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas y hermanos. Damos gracias al Señor de poder estar en este proceso de estudio, ¿no? De aprendizaje, en que ya estamos en la cuarta clase, en la cuarta lección de este curso, mini curso de teología bíblica y sistemática, que nos ayudará a comprender, ¿cierto? Y a conocer las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Agradecemos a todos nuestros hermanos que están y nos han seguido durante cada semana. Agradezco también a nuestra familia, a la familia de mi hermano Héctor, en especial mi hermana Mari, ¿cierto? Y a Rosita, nuestra familia, porque igual esto nos quita tiempo, nos demanda tiempo y a veces no estamos porque estamos preparando la presentación o estamos ocupados. Entonces, le agradezco a mi hermana Mari ahí por mi hermano Héctor y agradezco a Rosita, mi esposa, que ella nos colabora con la parte familiar en esta. Así que el Señor les bendiga mucho. Dicho esto, estamos en condiciones ya de comenzar nuestra clase número 4 y voy a poner la presentación para que ustedes puedan ir viendo. No olviden hacer sus preguntas. Si vamos a tratar de dejar espacio al final para ir haciendo preguntas, pero si surge una pregunta inmediata, puede levantar la manito, porque recuerde que la clase va a estar dividida en dos bloques. La primera tiene que ver con los atributos morales de Dios, que nos queda para finalizar lo que es la doctrina de Dios, ¿cierto? Acerca de los nombres, sus atributos. Terminaríamos la segunda doctrina y comenzaríamos con la tercera doctrina, que sería, o que es parte también de la doctrina número 2, ¿cierto? Que tiene que ver con la Trinidad, ¿sí? Que lo vamos a ver hoy día. Bien, entonces vamos a presentar. Al parecer no voy a poder presentar. Ahí, ahí mejoró el audio. Sí, perfecto. Ya, entonces voy a ver la presentación para comenzar. Y vamos a poner ahí la presentación en pantalla para que ustedes puedan. Bien, el objetivo principal ya lo hemos dicho, conocer y profundizar acerca de la teología bíblica y las doctrinas fundamentales que están ahí en nuestra escritura, ¿cierto? La escritura del Señor que quedó revelada para nosotros. El objetivo de esta clase será revisar los atributos de Dios en relación con nosotros, sus seres morales, los seres creados, ¿cierto? Y, por supuesto, la Trinidad, o también considerada por los teólogos triunidad. Bien, vamos a partir. Hay algunos teólogos que cuando hablan respecto de los atributos morales de Dios, se refieren más bien a las perfecciones de Dios, ¿ya? Y eso es porque señalan allí sus características, están relacionados con su con sus nombres, están relacionados con sus acciones, ¿ya? Están relacionados con la obra misma de Dios que está revelada en las Escrituras, ¿cierto? Como ya estudiamos los nombres, estos nombres nos arrojan la actividad de Dios en relación con el universo, con el cosmos y con nosotros mismos, los seres humanos, ¿cierto? Y em, todo ello nos conlleva a ver o a, de alguna manera, ir conociendo ciertas características de Dios, cómo Dios actúa,
en relación con el cosmos, con el universo y con nosotros, sus seres creados, ¿cierto? Y como nos hablaba mi hermano en la clase pasada, nos hablaba acerca de los atributos en sí mismos, ¿ya? Y que tienen que ver con la trascendencia de Dios, ¿cierto? Sus capacidades y todo lo que lo diferencia de nosotros los seres creados, ¿no? Y en cuanto a los atributos morales o las perfecciones de Dios en cuanto a lo moral, podemos comenzar diciendo acerca de la santidad de Dios. Su santidad es un adjetivo superlativo, lo que nos habla de la grandeza, que en cuanto a lo santo, no hay nadie como Él. Ahí el profeta menciona 3 veces la palabra santo, aludiendo a que este atributo es por excelencia el que lo eleva a una altura que está por sobre incluso los dioses que el mundo ha creado, que el mundo ha inventado, ¿cierto? Y por supuesto, por sobre nosotros las criaturas que somos finitas, porque nuestro Dios es infinito, ¿ya? Entonces, esta característica o más bien este atributo de nuestro Dios, tiene que ver con algo que es em, de alguna manera muy difícil de comparar, ¿ya? Por lo menos en lo que nuestro conocimiento como seres creados podemos tener. Lo segundo, podríamos decir, de esta perfección o de este atributo moral llamado santidad, que viene de una raíz de una palabra hebrea o de un concepto hebreo que tiene que ver con separación. Y en ese sentido, Dios moralmente está separado de las criaturas, de todo lo creado, ¿ya? Es perfecto en cuanto a su calidad moral, su santidad, lo distancia de nosotros los seres creados. Y en cierto sentido nos separa. Ahora, cabe señalar que hay algo que en algún momento provoca que nosotros perdamos esa condición, puesto que la Escritura nos enseña que fuimos creados, ¿cierto? A imagen, semejanza, pero con la gran diferencia, ¿cierto? Que nosotros éramos seres creados y nuestro Dios es un Dios eterno, ¿ya? Otro atributo que nos habló mi hermano Héctor en la clase anterior. Entonces, ahí hay una clara distinción entre nosotros. Pero en cuanto a la santidad moral del hombre, en cierto sentido, se ha perdido y ha caído en la depravación, producto del pecado, y ahí tenemos una separación que nos va a distanciar. También esta perfección de Dios, la santidad, nos habla de nuestra indignidad ante Dios, ¿ya? Somos dignos, somos indignos, ¿ya? No merecemos ante este Dios tan santo su misericordia, ni su bondad, ni su amor, ¿ya? Pero aún así, este Dios perfecto, ¿cierto? Eh, nos ha amado de tal manera que permite que podamos tener una relación con Él. Ahora, esto no es que se contradiga con la perfección o el atributo de la santidad, sino que esto es súper importante entender que los atributos morales o las perfecciones de Dios en cuanto a lo moral siempre van a conjugarse. No es que solo Dios actúe, hoy día va a actuar con el atributo santidad y otro día con el atributo de justicia y va a poner castigo. No, aquí hay una conjunción, Dios actúa de forma, eh, no actúa unilateralmente, ¿ya? Y eso es súper importante entender porque es así como Él se ha revelado a través de las Escrituras, ¿ya? Por lo tanto, nuestra condición ante este Dios tan santo es indigna, ¿sí? No podríamos alcanzar su dignidad, su grandeza. ¿Mm? Ahora, esto que ha sido tropiezo para nosotros, ¿cierto? Que ha sido el pecado, que ha sido esta separación, ahora se ha de alguna manera, por la obra misericordiosa de este Dios maravilloso,
se ha resuelto o se ha abierto esta puerta que permite que nosotros podamos acercarnos a este Dios santo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios ahora, a través del sacrificio maravilloso de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, lo que hace es abrir el camino, ¿cierto? Y este sacrificio hermoso lo que hace es imputarnos a nosotros, los seres humanos, la justicia de Dios a través de la muerte de su Hijo y nos hace, ¿cierto? O nos pone en una situación en cuanto a la santidad de Dios que podemos tener acceso a Él, ¿ya? Podemos tener acceso a Dios producto de la obra salvífica de Jesucristo. Sin esa puerta abierta o sin ese camino, el ser humano, de acuerdo a este atributo, a esta perfección de Dios llamada santidad, no podría alcanzarlo. Amén. Bien, eso podríamos decir acerca de la santidad de Dios. Es mucho lo que podemos profundizar y mucho lo que podríamos indagar sobre ello. Ahora, cabe señalar que esto es lo que la revelación nos demuestra o nos da a conocer de Dios. Pero tenemos que entender que nuestra mente finita jamás podríamos llegar a comprender, ¿cierto?, las perfecciones de Dios. Tal vez tenemos ciertos atisbos, tenemos cierta iluminación acerca de lo que se nos ha sido revelado, pero finalmente nunca vamos a lograr comprender a nuestro Dios en su totalidad, totalidad. Lo más probable es que esto suceda el día que estemos en su presencia, cuando vivamos la eternidad con Él. Bien. Bueno, lo siguiente, o digamos la segunda perfección en cuanto a lo moral, tenemos su justicia, ¿ya? En Génesis 18, 25 nos habla de este legislador, de este juez justo que juzga, ¿cierto? No arbitrariamente, sino que lo hace de una manera en que las cosas ciertamente están equilibradas dentro de lo que su altura moral establece. Ahora, sin dejar de mirar, por supuesto, la condición humana. Si fuera así, y de hecho nosotros sabemos que en el tiempo, en el momento de la caída, en el instante de la caída, eh, cada uno de los integrantes de toda esta creación recibe su retribución a través de el juicio que se dio a todos los participantes en el momento de la caída, ¿no? Tanto la serpiente, la mujer, el hombre, la creación misma. Entonces, eh, él es un juez justo, es un legislador que no es abusivo, que sí está poniendo, sí, eh, los equilibrios frente a lo que eh, su santidad le, le permite, ¿ya? ¿Por qué? Porque siendo Dios, un Dios santo, no tolera el pecado. Cuando hablamos de la separación, se refiere a que en la santidad de Él, se refiere a que Dios no tolera el pecado, no tolera la maldad. Y cada pecado o la maldad misma deberá tener su justa retribución. Y en eso Él es un Dios justo. Y por eso, allí en Romanos capítulo 1, versículo 18, nos habla de una retribución justa, ¿sí? Esa retribución justa ahora, sin duda, que aquí estamos hablando que Dios, al ser un Dios malo, la maldad, el pecado, ¿cierto? Él va a retribuir de manera justa y es por ello la importancia del Salvador, porque Él es en este caso el mediador, el que de alguna manera
intercede. Y ahí hay un concepto que se acuña del abogado, el sacerdote, que intercede, ¿cierto?, ante este juez, a este legislador, a este Dios justo que tendrá que poner justicia sobre la maldad de los hombres, ¿ya? Em, Ahora, claro, hay víctimas en esto porque hay muchas personas que padecen injustamente y el Salmo 72, 12, 13 así lo señala, ¿ya? Usted lo puede revisar. Hay víctimas del abuso, hay víctimas del maltrato, y hay víctimas del sufrimiento. Pero la promesa del Señor es que el Señor será un justo juez para poner en equilibrio las cosas. Y es por ello que este juez es un juez que no es, como les decía anteriormente, no emite un juicio arbitrario, sino más bien es un juez que considera la situación, que considera em, tanto la realidad misma del ser humano como, por supuesto, y quedan, ahí se conjugan eh, no solo la perfección o el atributo moral de la santidad, sino también el de su amor, su misericordia. Y en ese sentido, el Señor no va a actuar contradictoriamente, ¿ya? Eso es muy importante. El Señor no es como nosotros cuando perdemos el control, cuando ahí podemos considerar una injusticia y tal vez nosotros podemos perder el control y querer tomar justicia por nuestra mano. El Señor en ese aspecto es un juez justo y que tiene claridad sobre los juicios que emite. Perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos las perfecciones de Dios en cuanto a lo moral, su santidad y su justicia. Vamos a ver en cuanto a su amor. En cuanto a su amor, hay cuatro elementos fundamentales que quiero compartir con ustedes, que primero tiene que ver con la benevolencia, y eso está relacionado al afecto de Dios, luego a su gracia, que tiene que ver con un regalo inmerecido, su misericordia, que es cómo se vincula con el necesitado y la compasión que Dios tiene, y ahí hablamos del juicio, ¿cierto? Que tiene que aplicarse porque Dios es santo y como Él es santo, no tolera lo malo, tendrá que haber una justa retribución, ¿cierto? Pero allí, en su misericordia, Dios actúa compasivamente, ¿sí? Y por supuesto la paciencia que tiene que ver con que uno podría decir, bueno, Dios se arrepiente o no se arrepiente, como nos explicaba mi hermano en la clase anterior, ¿sí? Pero allí Dios, en su paciencia y en su persistencia, en el amor, tardo para la ira, el concepto que tiene Romano ahí, ¿cierto? Puede establecer Dios eh, una justa retribución a causa del pecado, ¿no? Entonces, para ir desglosando, podemos hablar que benevolencia se refiere al afecto, y ahí se utiliza o se introduce un concepto griego que tiene que ver con el ágape, ¿ya? Habían varios conceptos sobre el amor en el tiempo del Nuevo Testamento, y Pablo hace alusión al eros, que tiene que ver con el amor erótico, ¿cierto? Hacia la esposa, hacia la pareja, hacia el cónyuge, eh, el amor, el filia, que tiene que ver con lo fraterno, con el amor a la familia, ¿cierto? Pero estaba este amor ágape que tiene que ver con la entrega, con, con el estar dispuesto a padecer por amor, ¿ya? Y allí está el pasaje de San Juan 13:15 y Romanos 5:8, en donde hace alusión a que, bueno, el Señor, aún sabiendo que nosotros somos pecadores, Él envió a su Hijo para salvarnos, ¿no? Y, y el concepto de que el Señor da la vida por sus amigos, por sus hermanos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de benevolencia como atributo y perfección de Dios, es que no solo Él salva al pecador, sino además busca al que se ha extraviado. Y ahí tenemos las parábolas del el hijo pródigo, ¿cierto? La moneda perdida, la oveja perdida, que hacen alusión a que este Dios es tan
benevolente en relación a los afectos que tiene con sus seres creados. En ese sentido, el amor de Dios es maravilloso y no nos abandona. ¿Sí? Por otro lado, este amor se caracteriza porque es un amor inmerecido y tiene que ver con su gracia. La gracia de Dios es un amor inmerecido, tiene que ver con un don gratuito, y ya lo va a decir el apóstol Pablo en la carta dirigida a Tito 2:11, ¿cierto? En donde habla de este amor inmerecido, que por la gracia y el amor de Dios lo hemos recibido. Es como un amor incondicional, ¿sí? Ahora, claro, ojo con esa palabra porque incondicional podría decir, ah, yo me porto mal y Dios me va a amar igual. En realidad es cierto, ¿sí? Pero también en su santidad Dios y en su justicia espera que nosotros, motivados por el amor que Él nos tiene, porque Él fue quien nos amó primero, es que nosotros le amamos a Él. Y al amarle a Él, es entonces que somos fieles y seguimos sus mandamientos, ¿ya? Sí, entonces ahí hay una correlación. Luego, cuando seguimos hablando del amor, hablamos de la misericordia. Y cuando nos referimos a su misericordia, tiene que ver con la misericordia que se tiene hacia el necesitado. El hombre pecador es un necesitado. El hombre que ha sido herido por el pecado en su corazón, en su alma, es un necesitado. Y que necesita la compasión de Dios, porque si Dios castigara, nos castigara directamente, producto del pecado en nosotros, entonces no tendríamos esperanza. Y en eso demuestra su amor el Señor y su misericordia con nosotros, ¿sí? Que es compasivo, que Él nos considera sus hijos. Y es por ello que aún estando en la condición de pecado, ¿cierto? Envía a su Hijo para salvarnos, para darnos esperanza. Entonces, son elementos que tienen que ver con el amor de Dios y que se articulan, ¿ya? No funcionan estos por separado. Como les decía anteriormente, no es que hoy día amaneció con el día de justicia y hoy día nos va a cortar a todos la cabeza. No, Dios no actúa contradictoriamente. Eso es súper importante entenderlo. Y tampoco va a actuar eh, no estando en armonía con sus atributos. Por eso es importante conocerlos. Y como, como número 4, respecto a la perfección de Dios en relación al amor, tenemos la paciencia y la persistencia. El Señor, conociendo que somos pecadores, ¿cierto? Es tardo para la ira. Eso quiere decir que demora, esperando que nosotros respondamos a su llamado, que esperando que nosotros respondamos en obediencia a las señales. Es como cuando de repente nosotros estamos en pecado y Él ha enviado un predicador, un profeta en el antiguo pacto, ¿cierto? Y le enviaba un mensaje para que cambiara de actitud. Tenemos el caso de la prédica del domingo, ¿cierto? Cuando el rey Manasés, ¿no? eh, el Señor les dio la oportunidad de que cambiara de actitud. Y Manasés es un ejemplo de cambio de actitud, un cambio genuino de actitud. Entonces, tenemos el caso de Nínive, ¿no? Dios envió a Jonás y dijo que iba a haber castigo sobre Nínive si ellos no cambiaban su mal camino, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, el Señor es tardo para la ira porque ve y considera la respuesta humana, ¿cierto? A su llamado de atención. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros podemos recibir el amor de Dios en cuanto a que es tardo para la ira. Pero ojo, que no es limitada, ¿sí? El Señor invita a que nosotros cambiemos de actitud, ¿ya? La paciencia del Señor tiene límites. No alguien podría decir que es ilimitada. No, señores. La paciencia de Dios tiene límites. Espera si nosotros vamos a cambiar de actitud. Pero cuando el Señor ya ve que la cosa, y como Él sabe además el futuro, el tiempo, vendrá sobre nosotros la disciplina, ¿ya? Y eso no significa que no nos ame. El amor está relacionado estrechamente a la disciplina.
¿ya? Algunos dicen, no, puro amor, puro amor. No, es como los papás, es como un padre. El padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner disciplina. No solo añuñuño, añuñú, no solo cariño y besito, ¿cierto? También hay reglas porque el padre espera que su hijo sea una persona de bien, de conducta adecuada, ¿cierto? Es lo mismo nuestro Dios y eso lo caracteriza, ¿no? Así que, por lo tanto, no debemos dejar de considerar que el amor de Dios tiene en, en esta característica, la paciencia tiene límites, ¿ya? Bien, entonces hemos visto, primero vimos su santidad, segundo, su justicia, tercero, su amor. Vamos a ver ahora su fidelidad. Fidelidad y veracidad también, ¿no? Tiene que ver con que el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple sus promesas. Él será fiel en cumplirla, ¿ya? Usted y yo podemos confiar en Él, podemos confiar en el Señor, podemos venir al trono de la gracia confiadamente. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas, ¿sí? Podemos descansar en Él claramente, porque el Señor ha demostrado en el tiempo, en nuestra historia y en la historia del escrito, de la revelación, que ha cumplido sus promesas. Y es así como podíamos verlo anteriormente en las evidencias de las escrituras, de la inspiración de las escrituras, evidencias claras, ¿cierto?, del cumplimiento de profecías y de que la misma palabra se ha ido cumpliendo. Y que los hechos a los cuales Dios prometió a los hombres se cumplieron. Por lo tanto, nosotros podemos confiar y podemos descansar en Dios, producto de que lo que Él nos ha prometido, producto de lo que Él nos ha señalado, se ha cumplido paso a paso en la historia y podemos entonces estar confiadamente en el Señor. Él es veraz, por lo tanto no se va a contradecir, ¿sí? Nosotros podemos confiar en Dios, podemos creer en Él. Bien, ¿qué les puedo decir en relación a las perfecciones de Dios? A modo de conclusión, podemos decir que el estudio de los atributos divinos revela que el incomparable Dios de las Escrituras es espíritu personal, es activo, es es un espíritu viviente, es un Dios vivo, ¿ya? Es infinito en sabiduría y poder. No alcanzaríamos nosotros con nuestra capacidad finita entender a nuestro Dios infinito, conocer y comprender a nuestro Dios infinito, en su grandeza y en su poder, porque por todo lo creado, ¿no? ¿Cierto? Él es libre en conciencia, en pensamiento, en todo, para hacer lo que él estime conveniente, ¿ya? Es separado en el sentido de que él no tolera el pecado ni la maldad. Y ese es el concepto de su santidad, ¿cierto? Por lo tanto, eso tendrá que tener un un jus- una justa retribución al pecado y a la maldad. Está separado del mundo, ¿sí? Está separado producto de lo que el mundo ha generado, pero está activo en él. Él puede intervenir como él estime conveniente. Él ha permitido leyes y reglas en el mundo, en nuestro cosmos, ¿cierto? En la creación, que de alguna manera regulan que esto funcione, ¿cierto? De esa manera Él está atento y es activo en el sentido de que su creación no está sola, aunque esté separado de nosotros producto del pecado, pero Él es el espíritu activo referente al tiempo y el espacio, Él no tiene límites. Somos nosotros los que tenemos límites, ¿no? Y tenemos eh, fechas de término y de caducidad, pero el Señor no. ¿Mm? Ha creado el cosmos y lo sostiene intacto, como si nuestro planeta colgara de un hilo
en la tremenda expansión del universo. Es el autor de las leyes naturales, por lo tanto es capaz de controlarlas, suspenderlas o cambiarlas, ¿sí? No es que él vaya a producir los terremotos, ¿no? Nuestro planeta tiene reglas, funciona tras las reglas que él puso para la subsistencia humana, ¿sí? Él puede generar cambios, lo puede hacer, ¿cierto? Pero ha diseñado estas reglas, en cierto modo, para que la vida pueda generarse en el planeta, ¿no? Se caracteriza por ser justo, pero a la vez de aplicar su justicia es misericordioso, tiene compasión del hombre humilde que se arrepiente, que cambia de actitud, ¿sí? Que cambia de vida, que cambia de forma o estilo de vivir. Y ahí tenemos el ejemplo de Nínive, ¿cierto? Cuando obedecieron al llamado del profeta. Es accesible al creyente de un espíritu quebrantado y contrito, ¿cierto? Que vuelve su mirada a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro Dios podemos decir que es digno de nuestra confianza absoluta y podemos confiar totalmente en nuestro Señor. Amén. Bien, esos son los atributos que podríamos mencionar en cuanto a lo moral, que nos quedaron pendientes de la lección pasada. No sé si hacemos las preguntas aquí, si hay alguna en este momento. Si no, para avanzar, porque nos queda el tema de la Trinidad. ¿Sí? No los veo todos, así que si alguien tiene que decir algo, tiene que señalarlo. Parece que no, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. El segundo tema que nos convoca hoy día tiene que ver con la Trinidad o Triunidad. Y aquí yo compartí varios pasajes de las Escrituras que tendríamos que tratar de buscarle una explicación para poder entender eh, si no habrían contradicciones internas al no poder encontrar la explicación de esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la declaración de los judíos respecto de su fe y su creencia en un solo Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y ese Jehová es Yahweh, ¿cierto? El nombre principal que se le ha revelado a los judíos, ¿sí? Entonces, ¿cómo armonizaríamos cuando en el Nuevo Testamento se habla de que en Jesús, en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, ¿cierto? Se habla de que de nuestro Señor Jesucristo, que en él habita corporalmente toda, toda la plenitud de la deidad, refiriéndose al aspecto divino de nuestro Señor Jesús. Entonces, allí tendríamos un problema, porque Jesús y Yahweh tendrían que ser la misma persona, ¿sí? Estamos solo haciendo pensamiento, ¿no? Después, en Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él que escudriña los corazones, se está refiriendo al Espíritu Santo y está hablando de que Él escudriña los corazones. ¿Quién más que Él puede conocer la debilidad humana? Entonces aquí tenemos un conflicto en que los judíos por un lado decían que Jehová uno es, ¿cierto? Después en el Nuevo Testamento, desde la visión apostólica, tenemos de que la deidad, eh, la deidad es el concepto de Dios, estaba corporalmente en Jesús, toda la plenitud de la deidad estaba en él.
Y ahora nos señala que es el Espíritu que puede escudriñar los corazones, ¿sí? Y luego nos encontramos con el pasaje cuando el Señor comienza su ministerio, cuando Juan lo bautiza, ¿no? Y tenemos este pasaje, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Wow. Entonces, de acuerdo a esos 3 versículos anteriores, ahora tenemos a los 3 unidos en un solo pasaje. Tenemos al Espíritu Santo descendiendo como forma de paloma y luego una voz audible hablando del Hijo que está dando un paso en el bautismo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Eh, que solamente eh, la voz audible es Dios, pero ¿cómo el Espíritu va a conocer y va a entender los corazones de las personas? ¿Y cómo es que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad? Es complejo, ¿no? Es bastante complejo entender. Pero vamos a ver qué nos dice este estudio de teología bíblica en relación al concepto de Trinidad o triunidad. En este esquema que les presento aquí, que es extraído del texto de Charles Ridier, nos habla de que Dios es un compuesto, ¿sí? De 3 esencias, sustancias o personas, que estos son conceptos que se han ido acuñando a través de la historia bíblica, ¿no? Entonces, refiriéndose a Dios como un Dios, ¿ya? Una unidad de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se refiere Jehová, uno es, ¿cierto? De alguna manera, esta unidad lo que hace es excluir el politeísmo que existía circundante a Israel. Todas las naciones hablaban de los dioses, el dios de la tierra, el dios del aire, el dios del sol, el dios de la lluvia, ¿sí? Entonces, eh, Israel tenía en sí mismo el concepto de que Dios es uno solo, y eso es la revelación de Dios misma. Ahora, también en el mismo Antiguo Testamento se hace alusión al ángel de Yahweh. ¿Se recuerda usted que siempre se hace esta conexión con el ángel de Yahweh que fue y que vino y que apareció en situaciones bastante importantes en, en el concepto mismo de la declaración y de la revelación a su pueblo? El ángel de Yahweh era aquel que aparecía en momentos fundamentales en el escrito del Antiguo Testamento. Por otro lado, tenemos el concepto de Elohim, ¿cierto? Que es la forma plural para referirse a Dios, ¿sí? Sabemos que el nombre personal de nuestro Dios es Yahweh, que tiene que ver con el yo soy el que soy, que se le reveló, ¿cierto? A Moisés en el desierto, ¿sí? Pero aquí tenemos también un nombre usado, sobre todo en lo que es eh, el capítulo de la creación, cuando se refiere a la creación, cuando hagamos al hombre, ese plural está en el concepto de Elohim, ¿ya? Y es una forma plural para referirse a Dios, ¿ya? Lo mismo lo va a hacer Juan en el capítulo 1, cuando se refiere, ¿cierto?, que el verbo era Dios y él estaba con Dios. Entonces, son conceptos que de alguna manera, si bien es cierto, la palabra Trinidad no es bíblica, usted no la va a encontrar como tal literal en la Biblia, o la palabra triunidad no la va a encontrar en la Biblia como tal, ¿sí? Pero las evidencias escriturales que le mostré inicialmente,
Y todo lo que el Antiguo Testamento nos ha ido mostrando y luego cómo la historia ha ido desarrollando el concepto de la Trinidad es de alguna manera establecida o se ha ido en el tiempo forjando producto de la interpretación bíblica que estos pasajes nos han ido dando luces, ¿ya? También tenemos el tema de la distinción de personas que hace, cuando en algunos casos se habla de Dios, en otros casos se habla de Yahweh, en otros casos se habla del ángel de Yahweh, en otros casos se habla de Dios Altísimo. Entonces hay una serie de distinciones en cuanto a los nombres de Dios, pero también tiene que ver con la actividad de Dios, ¿sí? Y bueno, y allí es donde en los primeros siglos empiezan a través de la historia a levantarse nuevas ideas respecto de cómo se explicaría esto. Y Sabelio, ya que era un hombre muy importante en el siglo primero y segundo de la iglesia, eh, estableció el concepto de que Dios actuaba en modos, ¿ya? Dios en modo Padre, Dios en modo Hijo y Dios en modo Espíritu Santo. Y esto fue contrastado por la iglesia, ¿ya? Porque lo que hacía, en cierto modo, era eh, hacer que las personas no comprendieran el concepto elemental de que cada eh, participante de esta Trinidad o de esta esencia, ¿ya? Tuviera un rol distinto en los momentos históricos y de la revelación, cómo fue desarrollándose, ¿ya? Hay que entender que cuando hablamos de modos, no es lo mismo que hablar de el triteísmo, ¿ya? El triteísmo tiene que ver con la concepción de hablar de tres dioses: el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, pero por separado. Entonces, no hablamos de un Dios cuando hablamos de triísmo, sino que hablamos de tres dioses, ¿sí? Luego tenemos el unitarismo, ¿ya? Que el unitarismo señala que el Padre es Dios, el Padre es el Hijo, el Padre es el Espíritu Santo. Es decir, una sola persona, ¿cierto? Recibe los tres nombres. Por lo tanto, tendríamos complicaciones para poder explicar los pasajes que anteriormente les presenté, porque en ese caso tendría que el mismo Jesús hablarse a sí mismo y decir, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Y el mismo Jesús descender como paloma. Entonces, eh, es muy forzada la interpretación para hablar de que, que Dios es uno en una sola unidad o en una sola esencia, ¿sí? Y hoy día podemos, de alguna manera, para poder explicar esto, hablar de una esencia que no se divide, pero que sí actúa distinto. Tienen el mismo pensamiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son divisibles, es una esencia. Por eso está este triángulo, ¿cierto? En donde el Padre es Dios, ¿sí? El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, y el Padre no es el Espíritu Santo. Es como difícil de comprender. Pero para ello hay algunas ilustraciones que nos pueden ayudar a entender. Si nosotros le sacamos a este triángulo un lado, ¿cierto? Ya no sería un triángulo, dejaría de ser un triángulo. De esa misma manera, si nosotros sacamos a uno de estas personas de la Trinidad, dejaría de ser Dios. ¿Me comprende? Entonces, para poder entender mejor, voy a presentarles
algunas ilustraciones, ¿ya? El agua es una, en esencia, ¿cierto? Sin embargo, la podemos conocer en estado líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Pero su esencia siempre va a ser agua. También tenemos el caso de la electricidad. La electricidad es una, sin embargo, produce movimiento, ¿cierto? Produce luz y además calor. Pero hablamos de la electricidad como una, ¿sí? Luego tenemos otro ejemplo. El sol es uno, ¿cierto? Pero él se manifiesta tanto como luz, ¿cierto? Calor y fuego, ¿sí? Fuego de altas temperaturas, ¿no? Pero el sol es uno. O tenemos la inversa, ¿no? Que tres ampolletas en una sala van a iluminar, van a dar una sola luz. Luz, que es lo que necesitamos, ¿no? Para iluminar, aunque sean tres ampolletas. O tenemos el mismo caso que les planteaba, un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Si se le quita un lado, deja de ser triángulo. Donde hay tres ángulos, hay un triángulo, ¿sí? Y tenemos el caso de San Patricio cuando él evangelizaba a los irlandeses, les explicó la doctrina de la Trinidad mediante una hoja de trébol, ¿sí? Que tiene tres hojitas. Bien, eso sería la presentación respecto de la Trinidad. Si bien es cierto, es un concepto eh, bastante difícil de entender inicialmente, pero a través de las ilustraciones uno va comprendiendo ciertas cosas, ¿sí? Eh, lo importante de todo esto es que esto de la Trinidad y sus características o sus ilustraciones de por sí no van a poder completar todo el conocimiento que tenemos sobre ello, ¿sí? Y lo otro que hay que considerar, que esto también fue un constructo de la iglesia cuando hablamos del concepto de Trinidad, porque literalmente, como les decía, usted no la va a encontrar en la Biblia. Pero es un concepto que se va elaborando producto de las doctrinas que van apareciendo acerca de, acerca de este tema, ¿sí? Así que yo no sé si alguien tiene dudas, preguntas, consultas. Yo tengo una. Karen, cuéntame. Es que quizás yo no entendí bien. Lo que pasa que, bueno, entiendo que la Trinidad sería como que si se saca uno, se pierde la esencia, ¿o no? Sí, claro. Sí, Pero, lo que pasa es que... pero en el, si es así, si se perdiera la esencia, por ejemplo, si sacáramos al Hijo y solo quedara el Espíritu Santo y el Padre, pero en el Antiguo Testamento no se hablaba del Hijo porque el Ujú, Hijo aparece en el Nuevo Testamento. Entonces ujú. ahí yo ya me perdí. Claro, lo que pasa es que si fuera así, tendríamos que entonces sacar la mitad del Testamento, del Nuevo Testamento. Nuestra escritura también es una unidad. Por lo tanto, la interpretación que nosotros vamos a tener de todo el conocimiento que tenemos que considerarlo como uno solo. Ahora, cuando hablamos del concepto de esencia, ese es un concepto que se ha desarrollado con el tiempo, ¿ya? Y esto ha sido, ¿por qué? Porque habían distintas corrientes que empezaron a afectar la fe y la creencia de las personas, ¿sí? Entre ellas lo que les comenté de Sabelio respecto de los modos, que decía él, o planteaba de que era un modo de Dios que actúa de una manera y un modo de Dios que actúa de otra, ¿ya? Eh, Acá cuando hablamos de que Dios es en esencia, ¿cierto? Es una esencia en tres personas, pero que no se separa la una de la otra, en el sentido de que una sabe y la otra también sabe, como conciencia y pensamiento, lo que está haciendo el uno y el otro, ¿sí? Y podemos ver o caracterizar un poco, se hace un poco la división característica de sus funciones. Se considera más a Yahweh en el aspecto creador, pero no es que él estuvo solo en la creación, ¿ya?
y tenemos, por eso tenemos estos pasajes que hablan cuando se refiere a Dios en plural, ¿sí? Pero el que aparece en escena inicialmente en el Antiguo Testamento es Yahweh, ¿sí? Luego tenemos al mismo Dios actuando, pero esta vez encarnado, ¿sí? Viniendo al mundo y revelándose no solo a Israel ahora, sino que producto del rechazo de Israel, se amplía el espectro a todo el mundo, es decir, a toda la raza humana. Por lo tanto, esta revelación, ¿cierto?, va a ir ahora dando énfasis a Dios Hijo viniendo al mundo, ¿sí? Pero no es un plan distinto, no es que una de las personas se arranque con los tarros diciéndolo vulgarmente y haga lo que él quiera. No, esta unidad está en completa armonía. Y tenemos en el Antiguo Testamento operando el Espíritu Santo, incluso la creación, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cuando no había ningún orden. Entonces, estamos hablando de que esta esencia, ¿cierto? Estamos hablando de que es un Dios en esencia en tres personas, ¿cierto? Con características particulares, pero que no son divisibles y separables, ¿ya? Que la actividad de ellos pareciera que actúa como separado, no lo hacen, están en completa armonía, ¿ya? Espero haber contestado un poquito tu pregunta, Karen. Ya, gracias. Ujú. No sé si habría que agregar algo más. Hermano Héctor, si quisiera plantear algo más o, o aportar algo más. Bueno, sí, con respecto a la Trinidad de Dios, con gracias al Nuevo Testamento, sí podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento demasiadas veces, prácticamente en todos los libros aparece Jesús en el Antiguo Testamento. El tema es que aparece de formas que son difíciles de entenderlas si nosotros partiéramos nuestras lecturas bíblicas leyendo, leyendo el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se puede ver que David le dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, ya está hablando ahí de alguien más en la divinidad, ya no era una sola persona. Está la roca que golpeó Moisés, está el maná, el pan de vida, la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Todas esas son formas de Cristo que las podemos entender gracias al Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué no se podían entender en el Antiguo Testamento? Hay que entender el contexto histórico de la época, que Israel se estaba recién formando y estaba rodeado de naciones politeístas que creían en varios dioses. Entonces, así como la revelación también es progresiva, yo pienso, en mi opinión, que para Israel iba a ser un poco chocante entender que ellos servían a tres dioses, tal vez de esa manera lo hubieran entendido. Entonces, por eso simplemente Dios se reveló con el nombre de Jehová, yo soy el que soy, yo soy único, yo soy uno y no hay nada después de mí. Y después de los 400 años de silencio, Él se revela en el Nuevo Testamento con la clara escena donde Cristo empieza el ministerio, se oye la voz del cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesucristo, el Dios encarnado, y ahí demuestra las tres personas de la Trinidad. Entonces, más o menos yo creo que eso es lo que puedo decir al respecto. Claro. Ahora también hay otros elementos que van surgiendo también producto de esto mismo. Ya ahí tenemos el caso, por ejemplo, de cómo surgen los mormones, por ejemplo. Y surgen de esta misma concepción del treísmo, creyendo que estos tres son tres dioses. Finalmente, en la teología y la doctrina mormona van a decir que todos los hombres podemos llegar a ser dioses. ¿Te fijas? Pero producto de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos del único Dios, que es una unidad compuesta en esencia, ¿cierto? Inseparables, ¿cierto? Estamos hablando de un solo Dios, ¿cierto? En esencia. Pero tres personas que tienen tareas y funciones que uno ve en la misma escritura, que se revela, ¿cierto?
que pareciera que fueran muy distantes una de la otra, pero en realidad, y como decía bien mi hermano, tanto el Nuevo Testamento como también el Antiguo Testamento habla cuando se refiere a Dios en la forma plural, que es Elohim. Entonces, si habla de Dios en la forma plural, estamos hablando, el concepto es Elohim, es dioses, ¿ya? Para que usted lo entienda. Entonces, eh, eh, por eso es que era tan importante lo que decía Héctor, y creo que lo mencioné anteriormente. Israel estaba plagado de naciones a su alrededor que tenían una concepción politeísta, muchos dioses, la creencia en muchos dioses. Entonces, hablar del único Dios, por supuesto, y cuando hablamos del único Dios, no seguimos cambiando, por favor, no se confunda. El único Dios es una esencia, un Dios en tres personas, ¿ya? Son indivisibles, inseparables, ¿sí? Entonces, en su pensamiento y en su plan y propósito están totalmente coordinados y totalmente eh, eh, en función del plan de redención que Dios tiene con el hombre, ¿ya? Ahora, hay elementos que a lo mejor usted diría, pero ¿cómo si se le preguntó a Jesús y cuándo serán estas cosas, refiriéndose a la señal del fin de los tiempos, ¿no? Y, Mire, y, y, se- y- y Jesús señala, dice que solo mi Padre que está en los cielos lo sabe, ¿cierto? Pero hay que entender también el contexto, que la misión de Jesús no era revelar cosas que no estaban en su momento. Por otro lado, Jesús se había encarnado y debía ser glorificado, ¿cierto? Ahora, también tenemos el tema de, y donde surgen los testigos de Jehová, por ahí por el 400, con Arrio, ¿cierto? Refiriéndose a que Jesús sería un ser creado, ¿ya? Y que en esencia Jesús no sería divino, ¿ya? Y ellos sacan de contexto el capítulo 1, versículo 1 de Juan, refiriéndose a que Jesús es un Dios, ¿ya? Pero un Dios en minúscula, ¿ya? Mientras que el versículo bien interpretado y haciendo una exégesis profunda de ese pasaje, de ese versículo, esencialmente está hablando de que el verbo era Dios, no que el verbo era un Dios. Una palabra, una frase muy pequeña puede cambiar el sentido de eso. Y en ese aspecto se forma todo lo que tiene que ver con Arrio, usted lo puede revisar históricamente, el arrianismo en del año 400 en adelante, y se empieza a gestar esta idea de que Jesús sería un ser creado y no sería divino. ¿Producto de qué? De que mm, no tenemos, según ellos, o no tendríamos evidencias suficientes para decir que Jesús era Dios, ¿ya? Pero las mismas escrituras, y podemos volver a los relatos, por eso le puse los pasajes inicialmente, porque si no habría una contradicción interna en las escrituras, ¿ya? Entonces no habría cómo explicar pasajes y sería poco comprensible la escritura si lo miramos desde ese punto de vista, porque no armonizarían, no tendría ni siquiera el plan de salvación. Es como si al triángulo le quitáramos un lado. Piense usted, ya dejaría de ser un triángulo. ¿Sí? Bien, espero haber dado respuesta a eso. Yo sé que no es un tema fácil, pero mientras usted la semanita le va masticando, le da vuelta, puede hacer sus preguntas por WhatsApp, ya lo sabe. ¿Ah? Estamos ahí, mi hermano Héctor y yo, dispuestos en la medida que podamos también de los tiempos, darle respuesta al tiro. A lo mejor podemos demorar un poquito, ¿ya? Y si no hay ninguna respuesta, pregunta ahora, entonces estaríamos terminando para dar cumplimiento al horario que tenemos establecido. ¿Sí? Bien, que el Señor les bendiga mucho. Ha sido un agrado estar con ustedes y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo le acompañen en este tiempo. Nos estamos viendo si Dios quiere.